Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse. Van a estar hoy en el programa el líder del FAP, Hermes Wiener, ex gobernador de la provincia, y también el intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral. En el inicio de una semana que sigue interpretando lo que sucedió con el viaje de Cristina Fernández a Estados Unidos, una de las giras con saldo deficitario, con mayor saldo deficitario que uno recuerde. Era una oportunidad magnífica para la presidenta de la Nación, atento al escenario que se había dispuesto y a las condiciones, a los dotes naturales que tiene Cristina en cuanto a capacidad dialéctica, oratoria, verbal. Sin embargo, yo escribía en el diario La Capital el domingo, sucedió lo de la fábula del escorpión y la rana. Está en la naturaleza de Cristina pelear, buscar la confrontación cuando algo no le gusta, aunque esta vez el escenario haya sido muy académico, muy recoleto, y los interlocutores hayan sido alumnos, en este caso de Harvard, y no periodistas. También era una magnífica oportunidad para conocer algunas cuestiones de las cuales no se habla en el gobierno, de las cuales no habla la presidenta, y acá me parece que hubo y hay bastante tela para cortar, porque, a ver, los análisis periodísticos sobreinterpretan los gestos, cierta actitud soberbia, la manera como le contestó a los alumnos, pero se olvidan de lo que dijo Cristina respecto a la posibilidad de reforma. En verdad, no dijo ni sí ni no, lo cual ya es todo un título. No rechazó la posibilidad de una reforma constitucional ni de reelección. Habló sí de lo que había sucedido en la década del 90 con Carlos Menem y le dio un lugar destacado a mensurar, a opinar, a recordar que aquella reforma constitucional tuvo razón de ser por el acuerdo que hubo entre dos partidos, entre el Partido Justicialista y entre la Unión Cívica Radical, a través del Pacto de Olivos. Y pareció estar indicando, al menos me pareció a mí, entender que la presidenta dijo, bueno, si hay algún otro sector de la política, de la oposición, que plantea la necesidad de la reforma, esta va a ser viable, haciendo alusión a los números en las cámaras. Los números en las cámaras hoy no son, no posibilitan la chance de la reforma. Pero ¿qué pasará en el 2013? Y en el 2013 los comicios se ganan en La Matanza y no se ganan en Harvard. Con lo cual quiero decir, por más que la oposición critique, esté contenta porque flaqueó la presidenta, tendrá que establecer un plan que seduzca a los argentinos. Cortar esa diferencia que fue tan grande entre el primero y el segundo en las últimas elecciones, con un número que alcanzó con un porcentaje que fue del 54,
54%, y que necesariamente para la oposición deberá bajar el gobierno nacional, pero a la vez deberá subir la vereda opositora si es que quiere convertirse en alternativa. Hoy por hoy es verdad, uno mira, revisa las encuestas, ha caído la imagen de Cristina, pero tampoco aparece individualmente ninguna figura opositora como recambio visible. Falta mucho tiempo, dicen los políticos. En política, un año no es tanto, es casi nada. Con lo que les quiero decir que en un año se estará definiendo el futuro de la Argentina, nada más ni nada menos que respecto a la posibilidad de una reforma constitucional. La agenda nacional, de alguna manera, tapó algunas cuestiones que sucedieron en la provincia de Santa Fe, puntualmente en Rosario, donde la inseguridad sigue siendo galopante, donde hubo problemas con esa palabrita que había desaparecido, autoacuartelamientos. Bueno, un día volvió a producirse en la ciudad de Rosario. Son temas sobre los cuales el gobierno santafesino deberá trabajar. Los invito a quedarse a ver el programa. Tras el corte viene el intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral. Está con nosotros el intendente de la ciudad de Santa Fe, José Corral, bienvenido. No, muchas gracias por la invitación. Primer programa en Rosario, ¿no? La primera vez que está en un programa. Así es. Hablábamos mucho con Barleta durante la gestión. Yo observo que Santa Fe va convirtiéndose en lo que fue Rosario respecto a un tema. Es decir, Rosario se decía la capital del peronismo. No ganó una elección desde el 83 hasta hoy, el socialismo se consolidó al punto que lleva más de 20 años en el gobierno, y en Santa Fe uno observa que se está dando un proceso parecido desde hace poco tiempo, pero que el radicalismo, el Frente Progresista, ha sentado sus reales ahí. Sí, está muy bien la aclaración, el Frente Progresista, porque somos un gobierno de coalición, que yo creo que en 2007, honestamente, ha comenzado un cambio muy importante en la ciudad, cuando ganó Mario Barleta en la ciudad y Hermes Wiener en la provincia, después de muchos años de malos gobiernos y de que Santa Fe atravesara los momentos tal vez más difíciles de su historia, porque recordemos que veníamos de la inundación de 2003, luego ese mismo territorio de vuelta inundado por las lluvias en 2007, además de, bueno, la década del 90, la desindustrialización, los trenes parados que en Santa Fe siempre dieron mucho empleo, el puerto que no funcionaba, la Fiat que se había ido en la década de 70, en definitiva un momento muy difícil. Y la verdad es que Santa Fe está cambiando, la ciudad ha comenzado a encontrar otras claves para el desarrollo, el turismo inclusive, estamos cuartos muy cerquita de Rosario y por arriba de Mar del Plata, Salta respecto del turismo de reuniones. La industria, hay una larga tradición industrial en Santa Fe, el comercio, que es el principal empleador y que sirve a una gran región, el traslado del puerto al cauce principal del río y el aprovechamiento de esas tierras como una experiencia a escala como la de Puerto Madero. La verdad es que hay proyectos muy interesantes, de hecho incluso en el último año, a pesar de las dificultades económicas, hemos mantenido los niveles de empleo y crecido un poquito. De acuerdo a los números del Ministerio de Trabajo, no los del INDEC que son menos creíbles, pero también los del INDEC nos dan bien y sobre todo la gente de a poco va recuperando el orgullo de ser la ciudad capital de la provincia, pero también de tener arte, cultura, universidades, historia. Somos el lugar en el que se fundó la República, como me gusta decir a mí, porque la Constitución del 53 y todas las reformas fueron en Santa Fe. La verdad es que estamos viviendo un momento muy especial y que nos entusiasma mucho. ¿Les gustaría tener otra convención constituyente? Sería bueno para la ciudad, pero no sé si para el país, pero por las dudas, en el caso de que hubiera una reforma constitucional, nos anotamos como sede, porque Santa Fe tiene esa condición, pero no, la verdad es que no creo que sea un momento para discutir eso, hay que cumplir la que tenemos, que no sería poco, y tenemos una constitución sobre la base de aquella del 53, que fue un proyecto de país, reformada hace no muchos años con un consenso muy alto, así que no hay motivos para reformar la Constitución Nacional y sí para ponernos a trabajar
en lo que la Constitución dice y cómo garantizamos esos derechos, que además Argentina tiene una oportunidad para hacerlo porque hay un contexto internacional muy favorable, pero que hay que aprovecharlo y ojalá tengamos un nuevo proyecto de país. Se da también el hecho de que hay, tanto con Barletta como con usted, intendentes radicales. Así es. En un momento en que el radicalismo nacionalmente no está demasiado bien, lo han indicado en los últimos comicios. Digo, esto también puede servir como un mensaje para el radicalismo. Yo leía una nota, creo que en Clarín, donde se hablaba de un polo de intendentes buscando posiciones de poder dentro del partido. Sí, hay muchos radicales a lo largo y ancho de todo el país que gobiernan ciudades importantes, muchas capitales de provincia, como es el caso de Córdoba, Ushuaia, Resistencia, Neuquén, Jujuy, bueno, y otras ciudades grandes. En la provincia de Santa Fe, de hecho, hay más de 20 intendentes de ciudades y más de 100 presidentes de comuna que son radicales, en Santa Fe en el marco del Frente Progresista, lo que demuestra que hay un partido vivo nacionalmente y con una muy buena relación de cercanía, de proximidad y de legitimidad con la gente, porque, como vos sabés, los gobiernos locales son el gobierno más próximo, sí, y la gente nos evalúa no solo por las políticas, sino por lo que hacemos. Somos vecinos más de la ciudad, así que hay un radicalismo vivo en el interior, pero bueno, eso necesita de un proyecto nacional. Mario Barletta está en la conducción del radicalismo a nivel nacional y creo que es necesario reconstituir un proyecto nacional. Los intendentes seguramente cumpliremos nuestra función, sobre todo de llevar las necesidades de nuestras ciudades, que tengo que decirlo, no tenemos en el nivel nacional una correspondencia en mi ciudad ganó incluso la presidenta, sin embargo no encontramos un interlocutor a nivel nacional. Hay una sola obra del Gobierno Nacional, que es una gestión que hizo Agustín Rossi, pero la verdad es que tenemos muchas necesidades y no somos escuchados por el Gobierno Nacional como deberíamos, siendo una ciudad más del país y una capital de provincia, y la verdad es que no tenemos interlocutores, pero creo que no solo la ciudad de Santa Fe, todo el país necesita de un proyecto de país alternativo también, que trabaje sobre las cosas que se han hecho bien, pero que le agregue a eso transparencia, decencia, honestidad, una mirada estratégica, diálogo, un gobierno que escuche, que es lo que, bueno, tratamos de hacer modestamente en nuestro lugar, pero que a nivel nacional uno ve que falta, ¿no? Es un gobierno que busca más la confrontación y la pelea y que no está dispuesto a escuchar mucho, y eso no es bueno, y creo que hay cierto cansancio también en la gente, ¿no? El Frente Amplio Progresista funcionó muy bien en la provincia. ¿Cree usted que es el momento de llevar ese modelo a la elección nacional? Después se lo voy a preguntar a Hermes Wiener, uniendo, si se quiere, al FAP con la Unión Cívica Radical y convirtiéndose en Frente Progresista para las elecciones próximas. Bueno, ojalá que sí. A nivel nacional reconozco que hay una complejidad mayor, pero en la provincia de Santa Fe tenemos un trabajo común de muchos años, y por el contrario, no me imagino yendo a elecciones en una lista que esté enfrente de quienes son nuestros socios cotidianos en la tarea de la construcción de un cambio en la provincia de Santa Fe, como lo fue Hermes Wiener como gobernador, como lo es Antonio Bonfatti. Yo honestamente me siento parte de ese proyecto común y bueno, tenemos logros para mostrar en la provincia, a pesar de las dificultades, del contexto difícil. En la ciudad de Santa Fe, el Frente Progresista fue la herramienta de cambio que eligieron los vecinos y que, como vos decías, ratificaron con mucho más holgura en la última elección, y que se sigue consolidando, porque en Santa Fe también estamos consolidando cada vez más esta herramienta del Frente, y ojalá Santa Fe pueda hacer un aporte a nivel nacional en la construcción de esa coalición, que no es fácil, pero que creo que el país la necesita, y que todos los actores políticos estamos obligados a dejar algo a lo mejor de lo que uno pretendería como el planteo propio en aras de la construcción de un proyecto colectivo que presente una alternativa al país. ¿Cree que lo mejor es que radicales y socialistas consensúen una lista única? Se habla de Wiener Barletta. Se lo pregunto porque ha aparecido Boazo, que dice vamos a ir a interna, y Boazo es radical.
Bueno, son dos candidatos fantásticos, la verdad, Mario Barletta y Hermes Wiener. Las cosas recién se han empezado a conversar. Faltan algunos meses, uno que está en la gestión lo ve incluso muy lejano, el 2013. Yo comprendo que los periodistas y que los hombres y mujeres de la política ya están conversando sobre estos temas. Yo creo que hay que buscar una lista integrada, que a su vez tenga una integración territorial. La provincia es una provincia diversa. Rosario es una ciudad muy importante, pero bueno, no es, o en todo caso es el 40% de los votos el departamento, y después hay una gran provincia que tiene que estar representada también en una propuesta que sea plural, creo yo, desde el punto de vista político y también territorial. Claramente Rosario vive por estas horas una crisis en materia de seguridad, se ve, se palpa, que ha tenido además un episodio, como yo decía en la introducción, con el autoacuartelamiento de los policías. Santa Fe había sido hace algunos años, no sé cuál es la realidad ahora, la que tenía el récord en materia de violencia, de homicidios, así es. ¿Cambió ese panorama? ¿Cuál es la realidad hoy? La situación es preocupante. El tema de la seguridad es uno de los temas que más preocupan a los vecinos. Los índices de violencia desde 2007, que fue el momento más alto, antes de que asumiera el Frente Progresista en los niveles local y provincial, viene bajando, lentamente pero sostenidamente viene bajando. Creo que algo tiene que ver esta presencia mayor del Estado local especialmente en el territorio. De todas maneras es preocupante y creo que nos debemos mejorar mucho la fuerza policial. Hay una inversión muy importante en la provincia del orden de los 2.500 millones de pesos al año, y la verdad es que los resultados no están a esa altura. Se vienen haciendo reformas importantes, se ha extendido el tiempo de formación de los policías, pero hay mucho para hacer. Porque a su vez se han superado de a poco algunas situaciones. En el caso de la ciudad de Santa Fe, las situaciones más dramáticas de inundación, que está no para cantar victoria, pero estamos mucho mejor que antes. La situación social ha mejorado el empleo, sin embargo, los índices de inseguridad siguen altos. Y lo peor de todo es que es un motivo de angustia en la gente muy, muy importante, especialmente en el laburante, en la gente que va a estudiar, que va a los centros de salud, que abre su negocio, tiene un nivel de alarma y de angustia que nos obliga a todos los que hacemos política a buscar alguna solución más definitiva, que tiene que ver en el fondo también con las políticas sociales y con cambios que se van a producir en el mediano plazo, pero entre tanto necesitamos de una institución policial mejor. Se dice, hay una polémica instalada en Rosario, ¿cuál es la atribución? Es claramente provincial, pero ¿qué debería ser la municipalidad frente a los episodios de inseguridad? ¿Qué han hecho ustedes? Bueno, el tema tiene que comprometernos a todos. El gobierno de la ciudad en Santa Fe ha colaborado. Tenemos un área, una subsecretaría de Prevención y Seguridad desde 2007. Desarrollamos un sistema de cámaras de monitoreo que abarca todo el microcentro de la ciudad, con muy buenos resultados. Ha llevado más tranquilidad a esta zona, incluso ha intervenido en dilucidar situaciones muy graves como una violación en el centro de la ciudad, que enseguida permitió capturar al responsable, y la prevención de un montón de situaciones. Vamos a extenderlo al resto de la ciudad, las avenidas comerciales y los ingresos de la ciudad. De todas maneras, los recursos que dispone el municipio aquí en Rosario, en Santa Fe y en todo el país, no tienen parangón con los recursos que disponen las provincias y la nación, ¿no? Pero tiene que comprometernos a toda la solución. Nadie puede correrse, mucho menos el gobierno local, que es el gobierno más cercano y el que tiene más información y más cercanía con los vecinos y que también puede colaborar. Leía en una nota el fin de semana que se lo ubicaba a usted junto con otros integrantes, como le decía, en un polo de poder dentro del radicalismo. Y se dice, hay radicales que están con el PRO, hay radicales que están que estarán con el FAP, y aparece este grupo de intendentes a los cuales se mencionaba buscando también acercarse a pares peronistas, a intendentes peronistas. Esto es una falsedad, una distorsión de la... Es mala información, suele ocurrir con los periodistas de Buenos Aires que conocen poco el interior y por ahí no se sienten la obligación de chequear la información. Esto no es cierto. En el caso nuestro sería desmentir además nuestra propia actividad cotidiana y nuestro aporte a la construcción del Frente Progresista.
Por supuesto que pensamos, todos los intendentes, y aquí sí incluso al resto, un radicalismo fuerte, sólido, moderno, con programa de gobierno, que muestre estas buenas experiencias de gobierno que hay a lo largo y ancho de todo el país, pero que se siente a dialogar y a construir juntos con otras fuerzas políticas con los que tenemos una mirada parecida. Y en el caso de Santa Fe claramente es no solo el socialismo, sino la coalición cívica, el GEN, incluso muchos hombres y mujeres independientes de buena voluntad que quieren aportar a un proyecto progresista. Esa es la experiencia que tenemos en Santa Fe y en esa experiencia nos basamos también para tener nuestras posiciones a nivel nacional. Gracias por haber venido. Bueno, Corral. muchas gracias por la invitación. Estuvimos con el intendente de Santa Fe, José Corral. Tras el corte viene Hermes Wiener. Está con nosotros el ex gobernador, ex intendente, actual líder del FAP, Hermes Wiener. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, Mauricio, muy bien. Hablamos fuera de cámara de estas recorridas que no para usted de recorrer el país. Y la pregunta es, digamos, ¿hay denominadores comunes de los problemas que está teniendo hoy el país? O digamos, cada región tiene su propia, claro que tiene su propia realidad, pero digo, ¿hay algún problema común? Bueno, nosotros cuando comenzamos a ver la falta de competitividad de las economías regionales, nos dimos cuenta de que este no era un problema de una provincia o de una región, sino que un problema básicamente sistémico, que es necesario pensarlo y repensarlo en función de determinados parámetros de la macroeconomía, que son las que le dan confianza, tranquilidad y seguridad al inversor. Nosotros hemos estado en el Alto Valle con los productores de manzanas y de pera. Nos preguntaban a nosotros, bueno, ¿qué hacemos? ¿Renovamos digamos, la plantación de árboles? Porque estos ya se han envejecido. Bueno, esto depende, claro, si después se puede exportar o no. Estuvimos con el gerente de Volkswagen, Argentina. Nos dice, bueno, acá Argentina ha dejado de ser competitiva para fabricar automóviles. Nos conviene fabricarlos en México o en Brasil. Claro. Estuvimos con los vinos de Mendoza, ¿no? con los viñateros. Bueno, ¿y qué nos decían? Bueno, no podemos exportar ahora porque bueno, los costos han superado enormemente la rentabilidad que tenía el proceso. Estuvimos con los pescadores o con las empresas pesqueras de Mar del Plata. Nos decían lo mismo. Y usted va recorriendo, si ve en Santa Fe el problema en Coronda con la frutilla, ve toda la cuenca lechera que es Santa Fe y Córdoba, que es una de las cuencas lecheras más grandes del mundo. Si usted ve lo que pasa con las carnes, en fin, con frigoríficos cerrados aquí en Santa Fe. Nos están hablando de una situación que es una luz más que amarilla, ¿no? Para prestarle atención y corregir. Creo que estamos a tiempo de hacerlo y ojalá que así sea. ¿Qué opinión le dejó la gira de Cristina, lo que sucedió en las universidades? ¿Cuál es su mirada al respecto? Bueno, yo tengo una mirada, si quiere, benévola, ¿no? Porque fue una gira de muchísima actividad, ir de un lado a otro, en fin. La vi cansada la presidenta, con lo cual no es el momento más ideal para improvisar, ¿no? Creo que esos lugares, cuando uno lleva algo escrito, sabe bien lo que va a decir, aprovecha más el tiempo, le quita tal vez el atractivo que puede ser de una participación de esa naturaleza así expeditiva, pero que ayuda enormemente a tener una posición clara del país, ¿no? ¿Y las respuestas que dio? Y las respuestas que dio también en el mismo sentido, fueron respuestas muy débiles y creo que eso, en fin, como imagen del país no nos hace bien. Pero bueno, esto pasa, ¿no? Creo que no es de la esencia del problema. La presidenta habló, yo lo decía en la apertura, del tema de reforma constitucional e hizo mención, dijo, bueno, es una cuestión abstracta porque la Constitución no lo permite, pero recordó el tema del Pacto de Olivos, ¿no? El acuerdo radicalismo-peronismo, como dando a entender que si había algún partido de la oposición que planteara la reforma, esta podría salir. ¿Usted cree que hay algún escenario parecido, que algún partido de la oposición podría ir a un acuerdo por la reforma? Mire, eso sí. ¿O los miran a ustedes, a los socialistas? No, al contrario. Mire, nosotros vamos a firmar dentro del Frente Amplio Progresista un acta por el cual todos los senadores y todos los diputados del Frente
van a firmar su compromiso de oponerse a la reelección presidencial. Y lo mismo vamos a hacer con todos los candidatos para las elecciones del año que viene, ¿no? Es decir, todos los candidatos que van en las listas del Frente Amplio Progresista van a firmar un acuerdo por el cual esa posición es innegociable. ¿Y a la reforma? Y la reforma creo que no se puede reformar en beneficio propio. Nosotros nos opusimos siempre a la reforma. Nos opusimos a la reforma de Angelos en Córdoba, cuando fue de alguna manera el detonante de esta nueva situación. Nos opusimos a la reforma del paquete, ¿no? Porque había tal desconfianza entre radicales y peronistas que querían que todo lo acordado se votase de una vez, ¿no? Habida cuenta de que si se votaba uno o el otro, podían levantarse los otros y irse después de haber logrado lo que querían. Entonces esa propia desconfianza llegó a ese nivel. Yo creo, mire, yo recuerdo, la señora presidenta votó, sí. Juró por Dios, juró por la Constitución y juró por Néstor, ¿no? Bueno, tanto por Dios como por Néstor es una cuestión que por supuesto uno lo puede hacer. Pero el tema de la Constitución, usted se está refiriendo ya a uno de los elementos fundamentales que hacen la construcción de la República. Entonces usted no la puede modificar en beneficio propio. Imagínense que si yo, siendo gobernador de Santa Fe, hubiese dicho, mire, si hay una reelección a nivel nacional, ¿por qué no a nivel provincial? Que puede más, puede lo menos. ¿Por qué no podíamos plantearlo? Nos parece absolutamente antiético. Tampoco lo va a plantear nunca Bonfatti, con seguridad. Porque estamos, absolutamente convencidos que el principal problema que tenemos en la Argentina es de no respetar la Constitución. La Constitución del año 1853 y la Constitución del año 94. Ya lo decía esto Carlos Nino en su famoso libro Argentina, un país al margen de la ley. Bueno, esto es lo que ocurre en nuestro país con la Constitución. Creemos que se está respetando y en realidad no se respeta. Y no se respeta en la independencia de los tres poderes, que es la base de la República, no se respeta en el federalismo, que no es solamente el reparto de dinero, como muchos creen. El federalismo tiene que ver con una forma de gobernar, y en esto la Constitución del año 94 le da estatus a los municipios para que tengan ese rol. Y también el tema de los derechos sociales. Mire, la única fuerza política que hoy recupera como valor fundamental a luchar para lograrlos, que son los derechos sociales, es el Frente Amplio Progresista. ¿Usted cree que la presidenta, que este gobierno va a ir por la reelección? Porque en este aspecto yo considero que las elecciones de 2013 se van a jugar mucho más que un recambio legislativo. Hay quienes dicen, bueno, en las elecciones del año que viene se juegan los 20 años futuros del país. Bueno, yo creo que es necesario pensar en los 20 años futuros del país, ¿no? Porque nosotros estamos preparando realmente un plan estratégico para la nación que lo vamos a presentar el 24 de noviembre en Costa Salguero. Y allí vamos a compendiar todo lo que hemos visto a nivel nacional. De manera que nosotros creemos en que hace falta tener un plan a 20 años. Usted no puede plantearse la recuperación del ferrocarril, o la recuperación de los puertos, o la recuperación de usinas hidroeléctricas, o en fin, todo aquello que hace a la infraestructura del país en un breve tiempo, como son los 4 años de gobierno. Tiene que empezarlo en 20 años, como política de Estado. Y en este caso, lo digo porque si el gobierno, el oficialismo, saca un resultado igual o parecido al de octubre del 2011, va a tener número en las cámaras como para avanzar en la reforma, en la reelección y en lo que se dice, mire, bueno, de darle formato constitucional al modelo. Primero yo creo que estamos en el gobierno en una parábola, ¿no? Usted sabe que los gobiernos en la Argentina más de 10 años no duró ninguno, ¿no? El que más duró fue Menem con los 6 años más los 4 con la reforma. De manera que este gobierno que va a estar 12 años, llega a un momento de la parábola del agotamiento, una especie de curva de Gauss, que permite realmente decir, bueno, hay que buscar un reemplazo, ¿no? Hay que buscar una alternativa, que lo puede plantear el propio modelo, como ellos bien lo dicen, ¿no? Pero creo que realmente hay que buscar un cambio de aire, ¿no? Para que pensemos en los próximos años en Argentina. El rol de la oposición, ¿cómo lo considera? Porque en los cacerolazos, en las protestas, también hay un reclamo a la oposición. Claro, es así. Hay reclamos de orden político, de orden social, de orden económico, y se lo hacen no solamente al Ejecutivo, también se lo hacen a la oposición.
Y nosotros estamos en falta en ello, no hemos logrado consolidar una propuesta que sea alternativa a la propuesta que tenemos hoy. Pero esto se va a lograr, porque nosotros tenemos que ver que es necesario que todas estas fuerzas que hoy salen a la calle y que van a salir más en la próxima oportunidad, están demostrando que hay una desconfianza y una falta de credibilidad, diría, hacia la democracia, porque la democracia no le está solucionando los problemas. Entonces, ¿qué quieren? Bueno, quieren manifestar que están, como en España, los indignados, aquí están también, de alguna forma, sin llamarse tal, están en la misma situación. ¿Qué es lo que le falta? La institucionalidad. Porque la institucionalidad es lo que realmente permite la continuidad del proceso. Fíjese, en el grito de Alcorta, si no se crea la Federación Agraria Argentina, eso no hubiese tenido institucionalidad. Por lo tanto, lo que le da vigencia permanente a la defensa de los chacareros y de los productores es precisamente esta continuidad que le da la organización. Por allí se dice, bueno, la oposición debería estar unida, debería estar junta, Macri con Wiener, y además sumar a radicales y además sumar a peronistas disidentes. Y desde otro lado se dice, no, esto alguna vez se hizo y no funcionó. ¿Cuál es su idea al respecto? Bueno, que hay dos instituciones diferentes, ¿no? Uno es el compromiso institucional y el otro es precisamente una alianza electoral. El compromiso institucional lo pusimos nosotros de manifiesto en Santa Fe, cuando a través de una trampa informática fue necesario contar voto por voto y le llevó 37 días saber quién era el gobernador, ¿no? Entonces todos los partidos estaban todos de acuerdo en que esto ocurriese. Por lo menos aquellos que habían estado involucrados en la trampa también querían que se cuenten todos. Bueno, yo digo, en esto no hay colores. Creo que realmente hay una defensa de la democracia y una defensa de la soberanía popular, ¿no? Ahora, después están las alianzas electorales. Y la alianza electoral tiene que ver con sectores que piensan de una forma similar a la Argentina que queremos. Ese porvenir que nosotros siempre añoramos para la Argentina tiene que ser soñado por un colectivo en el cual coincidan los cómo hacer para llegar allí. Entonces, se trata no solamente de ganar una elección, que no es poco, sino además de tener equipos y gente que pueda gobernar. Y usted no puede tener a alguien que piense diferente en educación del que piensa en salud. Tiene que buscar gente que la educación y la salud son los dos derechos y que los dos hay que cumplirlos. Entonces, creo que esa es nuestra gran preocupación. Construir, no desde un partido político, porque la realidad demuestra que ningún partido político está en condiciones per se de poder gobernar, sino a partir precisamente de sumar voluntades, propuestas políticas, ¿no?, a través de un programa común que diga, bueno, en esto estamos de acuerdo. ¿En cuánto? ¿En un 80%? ¿En un 50%? ¿En un 70%? Bueno, marchemos con esto. Esa es la idea de la reunión con otros sectores que planteamos nosotros. Ahí debería cambiar la estrategia, la oposición, la oposición que más o menos piensa parecido, socialistas, coalición cívica, radicales, Proyecto Sur, porque en las últimas elecciones no se hizo uso de las internas abiertas y el resultado fue adverso, me parece. Bueno, yo creo que hay que hacer, si no hay acuerdo, hay que entrar en las elecciones abiertas, es lo mejor. Digo, todo esto lo venimos charlando, por eso el FAP se sigue reuniendo. Nos reunimos el día después de las elecciones anteriores para ver la programación en todas las regiones de Argentina. Y lo estamos cumpliendo, paso a paso, lo hemos cumplido todo. Y la verdad que esto nos da una seriedad y una responsabilidad, una comprensión del país. Esto no es una comprensión de una persona, es un compromiso colectivo. Y esto enriquece, ¿no? Porque hay gente que viene del radicalismo, gente que viene del justicialismo, gente que ha formado otro partido como es el GEN, bueno, gente de la coalición cívica. Vamos conformando una serie de ideas donde hay un común denominador, ¿no? Bueno, en esto es lo que nos une. Y las cosas que tenemos diferencias, bueno, lo veremos en el futuro, ¿no? Pero si nosotros logramos comenzar por lo más importante, por ejemplo, atender a los derechos, ¿no?, que está en el artículo 14 bis de la Constitución, derecho a la alimentación, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, bueno, vamos avanzando en una organización mejor de la Argentina. Estamos hablando con el líder del Frente Amplio Progresista, Hermes Wiener, seguimos haciéndolo tras el corte.
Le preguntaba, doctor Wiener, en Santa Fe, las posibilidades de que a las elecciones vayan como Frente Amplio Progresista y no como FAP, incluyendo al radicalismo, ¿están cerca? ¿Se avanzó algo? ¿Es una posibilidad? Bueno, la mesa del Frente Amplio, del Frente Progresista Cívico y Social se sigue reuniendo, ¿no? Por supuesto yo ya no participo allí, pero está Bonfatti al frente de ella y se reúnen periódicamente y creo que hay algunos ejemplos que hubo donde querer cortarse solos significó una pérdida para el sector que se quiso cortar, ¿no? De manera que lo necesario es pensar en su propia historia, cómo ha ido creciendo esta propuesta del Frente Progresista Cívico y Social, que en 20 años ha logrado esta realidad que hoy tenemos, ¿verdad? Entonces, me parece que nada hace suponer que va a seguir funcionando así. ¿Se ve compitiendo en una interna contra Boazo? Bueno, no me veo compitiendo en una interna contra Boazo. No me gustaría competir con una interna con Boazo, ¿no? Porque me parece que es una persona que tiene una actitud absolutamente diferente a la actitud componedora que tenemos nosotros. O sea, no ¿le parece que lo mejor es acordar una nómina común con el Frente Progresista sin posibilidad de que haya competencia? Bueno, no es el problema de la competencia, va a haber competencia, no tenga duda. Pero hay un límite a la competencia, que usted entra al agravio del otro, entonces, bueno... ¿Usted lo ve a Boazo como no perteneciendo al Frente Progresista, digamos? Mire, yo no le niego la pertenencia que él quiera definir, donde está afiliado, en fin, conocemos todo ello, ¿no es cierto? Pero no me gusta esa forma de proceder. Creo que realmente es una actitud donde busco la unidad para estar presente y después que los otros hagan la campaña por mí, digo, agrediendo No, yo creo que no. Mire, las alianzas a cualquier precio no son así. No. Usted mencionó hace poco, lo puso a Bonfatti en la lista de presidenciables. Y yo dije, escribí creo, bueno, y algún socialista me dijo lo mismo, ojo que Wiener está diciendo no descarten que vuelva a ser candidato a gobernador. No, yo creo que es una etapa ya superada. Sí. Parece que la renovación es tan buena. Mire, por eso recientemente salió un nuevo libro sobre Alberdi y uno de sus conceptos fundamentales que lo viene repitiendo permanentemente, bueno, que lo ha repetido en forma sistemática, diría, ¿no? Es el de la no reelección, ¿no? Y creo que realmente hay etapas. Y bueno, le digo que gobernar la provincia de Santa Fe es algo extraordinario, es una provincia riquísima, no solamente en la riqueza material, sino en la diversidad económica, ¿no? ¿Cuántas provincias tienen desde toda la cuenca lechera, la carne, la soja, el puerto, un polo petroquímico, una acería, una fábrica de autos, fábrica de máquina agrícola? ¿Qué le falta a Santa Fe? ¿No? Entonces, ¿no volvería usted a ser gobernador? Me parece, por eso digo, me parece que es una etapa ya superada y que tiene que venir gente que, en fin, que alumbre una alternativa diferente, para así van cambiando. Porque, digo, ¿cuál es la riqueza que tiene Rosario, ¿no? Después de 22 años, bueno, hubo 4 gobernadores diferentes, ¿no? Ahora, si fuese el mismo que los 22 años, ¿no? Ya estaríamos hablando de un sistema feudal más que democrático. Así que creo realmente fervientemente en la renovación. ¿Y a Bonfatti cómo lo ve como gobernador? ¿Cómo ve la gestión? Pero excelente, lo veo muy bien, muy bien. La verdad que tiene una capacidad de diálogo que es admirable. Dicen que tiene más capacidad de diálogo que usted cuando era gobernador. No, lo digo yo eso. Ahora lo dice usted, pero los peronistas dicen eso. Sí, sí. ¿Eran tiempos distintos? Son bueno, claro, lógicamente, distintas. Son tiempos distintos. Hay cosas que ya... Si todas las cosas se hacen piedra sobre piedra, ¿verdad? Entonces vamos subiendo, ¿no? Creo que ¿la gestión la ve bien? ¿Cree que en un año difícil Bonfatti la va remando, como se dice, para...? Sí, la va remando y va generando expectativas, y va reuniendo a la gente, viaja permanentemente por toda la provincia, hace reuniones, no, lo veo muy bien, muy bien. ¿Cree que las elecciones legislativas
¿Y las municipales deberían ser desdobladas? ¿Deberían ser el mismo día? Bueno, hoy la boleta única alivia esta tensión, ¿no? La boleta sábana evidentemente que arrastraba todo, entonces en ese momento decíamos siempre, bueno, mejor que haya dos elecciones separadas para que la gente pueda identificar. Ahora, con la boleta única creo que esta discusión quedó saldada. Porque hay una polémica que se dice que si las elecciones son el mismo día, para las municipales se debería votar con la boleta partidaria y se debería dejar de lado la boleta única. No, la boleta única ha sido un avance extraordinario. Mire, la apreciación que ha hecho la OEA sobre el valor que tiene la boleta única es más segura que el voto electrónico, porque el voto electrónico se puede hackear en el proceso, y la boleta única no. Pero ¿usted cómo se ubica en esta polémica que dice, pues serían dos sistemas? No, tiene que haber un solo sistema, claro. Pero es una elección nacional con boleta partidaria. Tendrá que ser en días diferentes. En días diferentes. Claro. O sea, usted está de acuerdo con el desdoblamiento. Pero es que no hay otra forma, porque usted tiene un sistema que hemos avanzado enormemente, y porque el sistema nacional está atrasado, no vamos a volver nosotros para atrás. Algunos especulan, dicen, bueno, no, a los candidatos socialistas en Rosario, a concejal o del Frente Progresista Intendente les conviene el mismo día porque Wiener tracciona. Pero esas son las conveniencias que tienen patas cortas, Mauricio. Siempre hay que buscar lo que le conviene a la gente, lo que le conviene a la democracia, y ahí no se equivoca. O sea, usted está a favor del desdoblamiento. Un día de elecciones nacionales y otro día la elección local. Porque hay sistemas electorales diferentes, ¿no? Entonces tenemos que pensar en ello. Es probable que se firme, no sé si antes de elecciones entre los partidos o después entre candidatos, un compromiso de no votar la reelección, así como lo van a hacer ustedes en el frente. Bueno, nosotros lo vamos a hacer esto, ¿no? Por supuesto que están invitados los del Partido Justicialista también para que lo hagan. Volviendo al terreno provincial, ha estallado el tema de la inseguridad, fundamentalmente en Rosario. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué observa usted que ha pasado? Que esto no solo se ha transformado en una cuestión cotidiana, sino en la principal preocupación de los santafesinos. Mire, es real, ¿no? Se ha incrementado la inseguridad en la provincia. Esto tiene que ver con distintas variantes y hay que estudiarlas todas, ¿no? Unas son variantes familiares, que se producen generalmente la mayor cantidad de homicidios, se producen en el ambiente familiar. Los domingos a la tarde, en general después de discusiones que pueden ser banales en otro momento, en fin. El alcohol ayuda mucho también a todo ello. Y después están todas las cuestiones que están vinculadas a la economía del delito, ¿no? Donde realmente hoy tiene una expresión muy grande en todo el país. Particularmente en Santa Fe lo vivimos, ¿no? Y tiene el agravamiento la ubicación de Rosario, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy, digamos, la ruta que viene de Bolivia viene por la 34, ¿no? Y la ruta que viene de Paraguay viene por la 11. Entonces, todas convergen aquí, ¿no? Entonces, yo recuerdo que un jefe de gendarmería nos decía, ustedes están contentos que le abren que están haciendo el puente Rosario de Victoria, dice, pero no saben el problema que van a tener. ¿Por qué? Y bueno, porque es una nueva puerta de ingreso del narcotráfico. Y hoy la hidrovía es una vía también de comunicación por esta economía del delito, ¿no? Entonces se agregan lo terrestre, se agrega lo aéreo, que ya lo vivimos en el país, se agrega lo fluvial. Bueno, es una situación que tiene una respuesta si el gobierno nacional se propone solucionarlo. De un municipio no se puede hacer, claro, y de una provincia tampoco. Acá lo que tiene que hacer la señora ministra Garré, convocar a todas las fuerzas de seguridad, a todas las policías provinciales, a la Policía Federal, a la Policía Aeronáutica, a la Gendarmería, a la Prefectura. Señores, hagamos un mapa de delitos. ¿Por dónde pasa el problema? Es la base fundamental. Nosotros no tenemos información de lo que pasa. Nos colocan los detenidos por causas nacionales, ¿no? Bueno, hoy tenemos
los santafesinos que soportaran más de 200 presos federales, porque no hay una cárcel federal. Y no hay ningún reconocimiento económico por esto. Y esto lo hacen a costa suya, mía, del televidente, que estamos pagando para que los presos federales los mantengamos, les demos de comer y cuidemos que no se nos escapen. Bueno, creo que realmente es una situación complicada que debe ser resuelta por todo lo que le corresponde a nivel local, por todo lo que le corresponde a nivel provincial y fundamentalmente a nivel nacional. Así para ir terminando, me decía una dirigente importante del socialismo, lo conozco a Wiener y Wiener dijo, en las elecciones anteriores se candidateó a presidente, ahora quiere ser presidente. Bueno, estamos trabajando para que haya un cambio de aire en la Argentina, un cambio de rumbo. Y yo creo que hoy Argentina tiene una extraordinaria oportunidad para salir adelante. La riqueza de Argentina, mire, es realmente extraordinaria. Le sobran alimentos, le sobra energía, le sobra agua, le sobran minerales. ¿Qué es lo que nos falta? Y que hablemos entre nosotros, que nos querramos un poquito más, que tengamos un poco más de diálogo, que veamos que la escuela es importante, pero aportemos para que una escuela vaya creciendo, que la salud es importante y que generemos como generamos en Rosario y como estamos generando en Santa Fe, una salud pública para todos. En fin, estas son cuestiones que hay que resolverlas por vía de la razonabilidad de las cosas. Sabemos de qué se trata, sabemos qué hay que hacer, y lo que no tenemos hoy es la posibilidad de materializarlo. Y creo que realmente es el gran paso que tiene que dar Argentina para salir adelante. Es bueno analizar también al gobierno nacional, al kirchnerismo, a través de sus caídas, porque inmediatamente han venido sus recuperaciones. Y ahora todos hablan del 7D, 7 de diciembre, y la desinversión del Grupo Clarín, que en caso de concretarse sería para el kirchnerismo un mojón importante. ¿Cómo observa usted este caso? Bueno, que el 7D es un día que algunos dicen que es el día de haber concretado las desinversiones y otros que es el día de comenzar las desinversiones. Ajá. Entonces estas dos interpretaciones, hablando con gente que está vinculada a la cuestión legal de los cables y de los medios de comunicación audiovisuales, dicen que acá hay mitad de biblioteca a favor y mitad en contra. Bueno, esto no lo podemos resolver nosotros, tiene que resolver uno de los poderes en los cuales uno hoy demanda más y que tiene poca respuesta, que es el Poder Judicial. De lo contrario, nosotros nos sentimos absolutamente superados por la realidad. El Poder Judicial es, digamos, otro de los poderes que debería estar más bajo la lupa. No se entiende mucho cómo Yarvide sigue siendo juez. Bueno, porque la bolilla mágica que sale siempre. Pero realmente, claro, ahora probó un poco del veneno, ¿no? Porque le hicieron un scratch en la casa, cosa que nosotros reprobamos los scratches, pero él se asustó y renunció a la causa. ¿No? Esto tiene dos situaciones. O va a seguir tomando todos los casos que van a morir seguramente en la justicia a la mano de Ollarvide, o va a resistir los cacerolazos que se van a seguir produciendo. Tendrá que elegir. Doctor Wiener, gracias por haber venido. Gracias a usted. Estuvimos con el líder del FAP, el ex gobernador Wiener, hacemos corte y se va el programa. ¿Me ves? Creo que hemos tenido un programa muy interesante, primero con el intendente de Santa Fe, es la primera vez que Corral se presenta mediáticamente en la ciudad de Rosario, en un programa periodístico, y después con Hermes Wiener, que dejó, me parece, varias definiciones, ¿no? La primera se mostró a favor del desdoblamiento de las elecciones en Santa Fe, muy crítico con Boazo, muy crítico. Me parece que dijo, bueno, va a haber Frente Progresista, en otras palabras, pero sin competencia con Boazo. Me parece que Wiener esta vez quiere ser presidente, como me dijo alguna vez una referencia del socialismo. En octubre le tocó presentarse, ahora quiere ser candidato, quiere ser presidente. Y ahí deja picando algunas definiciones respecto
a la presidenta de la Nación. Tiene una visión crítica, Wiener, pero digamos, se cuida también de no ser excesivamente crítico. Sabe que buena parte del voto que fue a Cristina, si Wiener quiere llegar a la presidencia de la Nación y a ganar las elecciones de 2013, que buena parte de quienes votaron a Cristina o alguna parte podría esta vez votar al Frente Amplio Progresista, y ratificó además el rechazo a la reelección. Cuando le pregunto por la reforma constitucional, Wiener dice no es necesario, pero no es tan enfático como sí con el rechazo a la reelección. Nos reencontramos en 7 días. Muchas gracias. A la misma hora y por el mismo canal me ves.